TELDE DUET, Teleeducación para el Desarrollo. En esta ocasión, estimados alumnos, vamos a culminar el curso de titulación en educación, enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Como está indicado frente a ustedes, la última unidad se denomina didáctica de la creatividad. Indudablemente, por el mismo nombre, ustedes estarán deduciendo que se trata de un tema novedoso, innovador, en el campo de la didáctica contemporánea aquí en el Perú. Tal vez no para otros países que nos llevan la delantera en cuanto a las estrategias y a los enfoques modernos de la educación, que ha incorporado esta capacidad denominada la creatividad, que desde otro punto de vista también se le llama pensamiento lateral, pensamiento irradiante, pensamiento divergente, etc. El tema relacionado con la creatividad va a comprender tres aspectos sumamente importantes y preliminares. En primer lugar, explicaremos las concepciones de la creatividad, es decir, las definiciones de la creatividad. En segundo lugar, los enfoques de la creatividad. Y luego explicaremos qué relación existe entre la creatividad y la educación. Indudablemente que en la conferencia trabajaremos de una manera mucho más práctica sobre temas relacionados con la creática, es decir, el aprendizaje de estrategias y técnicas para poder desarrollar la creatividad en el aula. Pues bien, con respecto a la creatividad, en este momento existen, por ser un tema realmente novedoso, una serie de preguntas y muchas más. En primer lugar, ¿qué es la creatividad? ¿Cómo se define? ¿Es importante o no es importante? ¿Se puede enseñar y aprender? ¿Qué la impide? Etcétera, etcétera. Es decir, todavía se buscan respuestas relacionadas con este tema y los investigadores que han irrumpido ya con fuerza en los últimos tiempos sobre la creatividad están tratando de encontrar respuestas para ir creando de esta manera una ciencia que nos permita conocer este fenómeno, este objeto, este hecho, que si bien existe con el hombre desde tiempos inmemorables, desde que el hombre realmente es hombre, todavía no se le conoce con profundidad. Y así vemos pues que sobre la creatividad existen una serie de creencias o mitos, como por ejemplo, para ser creativo hay que ser totalmente original, es decir, el producto que surge de la creatividad tiene que ser inédito, diferente a todos los que realmente existen dentro del campo. Este es uno de los aspectos, no en forma de pregunta, sino que hay algunos que afirman que para ser creativo tiene que serse 100% original. Otra creencia es que solo los artistas y los científicos son las únicas personas realmente creativas. Esto pues es una creencia, es un mito que se arrastra desde hace muchos años, que no concuerda con los avances que se tienen en estos momentos, que sostienen que todas las personas, sin ser artistas y sin ser realmente científicos, son personas que tienen la capacidad creativa y que como tal, igual que la inteligencia, también es posible de desarrollarse. Se necesita un alto coeficiente intelectual para ser creativo. Esto es lo que se afirma siempre y muchos creen. Sin embargo, no es verdad, pues las experiencias que se tienen en este momento es que no necesariamente coincide el nivel de inteligencia con el nivel de creatividad. Es decir, que pueden haber personas con un alto coeficiente de inteligencia, pero con una baja creatividad, y pueden haber personas a la inversa con una alta creatividad y un bajo nivel de inteligencia. La creatividad significa producir algo tangible, es otra de las creencias o mitos sobre esta. Es decir, la creatividad tiene que traducirse en un objeto, en un producto palpable, medible, etcétera, ¿no? La originalidad es innata, es otra también, es otro mito.
¿no? Cuando la experiencia refleja que no, que la creatividad, si bien es cierto que los seres humanos traemos incorporada dentro de nuestro paquete genético la capacidad creativa, es decir, creativa, la originalidad necesariamente se desarrolla porque esta capacidad puede quedar inhibida si la educación no interviene para desarrollarla. La creatividad es fácil, la creatividad es solo para los jóvenes, la creatividad es buena, las personas creativas son neuróticas y o locas, los genios creativos son expertos en todos los temas. Estos son algunos mitos que en la conferencia vamos a explicar más al detalle. Pero valdría la pena definir ya qué es la creatividad para que sirva como un aprendizaje previo y poder ingresar a la conferencia con algunas nociones de lo que es la creatividad. La creatividad es un fenómeno, pero ¿qué es realmente la creatividad? Veamos la siguiente diapositiva. La creatividad. Pues bien, la creatividad etimológicamente deriva de la voz latina, es decir, de los romanos, creare, que significa realmente para ellos crear, producir algo de la nada. Es decir, para los romanos, la creatividad consistía en producir, en lograr, en dar una respuesta de repente a un problema, pero produciendo algo de la nada. Indudablemente, si esta es la definición que se tuvo de creatividad, hay que pensar que esta creatividad como capacidad no existía en el ser humano. Es decir, el ser humano para los romanos no podía ser creativo. Esta capacidad de creatividad solamente existía para los seres realmente divinos, porque ellos eran los únicos capaces de crear algo absolutamente de la nada. Por lo tanto, esta es una idea que viene desde los romanos, que duró durante muchísimos siglos, es decir, el hombre se tenía la percepción y la concepción que no podía producir nada, es decir, el hombre no podía ser realmente creativo. Actualmente la creatividad tiene muchos significados. Hay estudiosos que han logrado identificar aproximadamente 80, 90 definiciones de creatividad. Es decir, la creatividad puede ser vista de diferentes puntos de vista. Se trata de un fenómeno realmente muy complejo que está siendo estudiado cada vez más, pero que puede ser visto de diferentes puntos de vista. Por eso es que tiene diferentes significados. Por ejemplo, aquí tenemos algunas definiciones de creatividad. Una de ellas la concibe la creatividad como la capacidad de pensar de diferente manera para encontrar soluciones diferentes, originales hacia los problemas. Es decir, los hombres nos acostumbramos a resolver problemas siempre de la misma manera, racionalmente, tal y conforme nos han enseñado. Sin embargo, la persona creativa ve los problemas de una manera diferente y encuentra respuestas diferentes a los problemas tal y conforme son vistos por las personas que no han logrado desarrollar la creatividad. Hay muchas definiciones que nosotros nos vamos a estudiar y hay algunas que son impactantes, como por ejemplo la de Osho, desde el punto de vista de la filosofía oriental, quien dice que la creatividad es la mayor rebelión que hay en la existencia. Es decir, ve la creatividad como el resultado de una libertad total de la cultura o de los otros condicionamientos del hombre. Es decir, para poder crear no hay que tener límites, hay que actuar dentro de un ambiente completamente libre que le permita al hombre pensar realmente para producir. Y otra de las definiciones que vamos a manejar, que es una definición realmente cognitiva, es del profesor Marco Flores en Creatividad para la Educación, que es un libro que escribe, donde dice que la capacidad de pensar es la capacidad de pensar diferente de lo que ya ha sido pensado, para lo cual es necesario comparar nuestras ideas con las de los demás. Es decir, él ve la creatividad desde el punto de vista cognitivo como la capacidad de pensar de una manera diferente, con ideas totalmente diferentes, repito, aquellas ideas que realmente existen. Pues bien, la creatividad como fenómeno tiene una historia y en forma breve diremos lo siguiente. En la edad antigua, el pueblo griego nunca
tuvo un concepto de creatividad, una palabra sobre creatividad. Para los griegos, los artistas, los literarios que existían en esa época, simple y llanamente no eran creadores, sino imitadores de la naturaleza. Es decir, los únicos que creaban eran los dioses. En ese sentido, las obras humanas simplemente eran imitaciones de la naturaleza, reproducciones de la naturaleza. Los romanos dijeron que la creatividad pertenece a Dios y los hombres solo hacen. Es decir, el hombre tenía la propiedad de hacer cosas, pero no de crear cosas. Con la palabra facere, que significa hacer. Los literatos, los artistas, los escultores, los pintores, podían hacer obras de carácter prácticos, pero que no eran consideradas creativas, porque la creatividad solamente pertenecía realmente a Dios. Durante la Edad Media y con el control y el dominio que tuvo la religión realmente en Europa, la creatividad se hizo más profunda y compleja y más arraigada la idea de que la creatividad pertenecía a Dios, quien era la única persona, el único ser capaz de delegarla, ¿cierto? Por irradiación, decía realmente Platón, por irradiación, darla a algunas personas como un don, pero ese don le pertenecía indudablemente a Dios. Creatio in nihilo es la persona es la frase de que es decir, Dios era el único capaz de crear absolutamente de la nada y los hombres solamente recibían el don de Dios para crear. En este sentido estaban pues en la Edad Media básicamente los artistas. En la Edad Moderna, cuando se produce la gran rebelión a través del Renacimiento y la Ilustración, los hombres comienzan a romper, a crear, a dejar de lado esta creencia, esta idea de que solamente Dios era el único ser capaz de crear, y comienza a pensar que los hombres, especialmente los poetas, los artistas, podían crear tan igual y mejor realmente que Dios. Es en este año de 1595 y 1640 cuando este personaje polaco, Maciej Kazimierz, es quien introduce por primera vez esta palabra de creatio. El hombre puede realmente crear. Lo mismo el español Baltasar Graciane en 1690 considera que los artistas eran creadores. En la edad contemporánea ya podemos dividirlo en dos, la concepción o la percepción de la creatividad podemos dividirla en dos partes. Antes de la mitad del siglo pasado, sí se pensaba que los hombres podían crear, pero había la creencia que las personas nacían creadores y otros no, es decir, la creatividad se le veía desde el punto de vista genético como una herencia que la traían algunas personas que desarrollaban su talento. Pero a partir de la mitad del siglo XX, la creatividad se acepta como una capacidad que puede desarrollarse, que puede enseñarse, y se comenzó a hablar de la creatividad en todos los campos, de la política, del arte, de la ciencia, de la religión, es decir, de todas las áreas del ser realmente humano, ¿no? Con respecto a la creatividad desde el punto de vista teórico, existen dos posiciones. Novaes nos dice que las podemos dividir entre las teorías filosóficas y las teorías psicológicas que tratan de explicar la creatividad. Entre las teorías filosóficas encontramos el iluminismo de Platón, es decir, como lo habíamos explicado, para realmente los griegos la creatividad era un patrimonio de los dioses y ellos la irradiaban, la iluminaban en algunas personas, transmitiéndole parte de su talento. Y también las teorías de Charles Darwin con respecto al evolucionismo, es decir, la creatividad forma parte del desarrollo de la evolución de las especies, es inherente a las especies, no puede haber cambio ni transformación de las especies si no se encuentra la creatividad con la cual se va respondiendo cada vez mejor a las adaptaciones del medio ambiente. Y entre las psicológicas hay realmente una gran variedad que después las vamos a desarrollar. Se encuentran las teorías psicológicas del asociacionismo de Watson, que tiene como base la teoría conductista. La creatividad para él no es sino producto de esa contigüidad que puede haber entre el ensayo y el error, ¿cierto? Esa asociación entre las ideas antiguas
que se encuentran en la mente y las ideas nuevas que surgen por la relación que existe entre ellas a través del ensayo y el error. Teoría del incremento gradual, es decir, la creatividad es producto de la experiencia que va acumulando el ser humano. Hay otras teorías ahí, como la interpersonal o cultural, es decir, la creatividad depende del contexto y el ambiente en el cual el hombre se desarrolle. Las teorías de Freud sobre la sublimación, es decir, que hay deseos que se encuentran reprimidos y que en algún momento aparecen y salen transformando realmente las cosas de una manera diferente. Estas teorías las vamos a ampliar en la conferencia. Un aspecto importante en la creatividad que vamos a tener que dominar porque nos lleva hacia los aspectos prácticos de la creatividad es que ella tiene 4 enfoques diferentes. Casi todas las definiciones y concepciones de la creatividad se pueden agrupar dentro de estas 4 categorías. La primera de ellas, la creatividad es una característica de la persona, es decir, es como parte de la personalidad. Hay quienes realmente sostienen que la creatividad es un atributo, indudablemente no se sabe si en las personas creativas este atributo realmente es genético o es producto del ambiente. Esto ahí difieren o son diversos en cuanto a la posición del origen de la creatividad, pero se considera que la creatividad es una característica de la personalidad de la persona. Como vamos a ver después, hay quienes han identificado hasta 19, 18 características que debe tener una persona realmente creativa. También la creatividad se concibe como un proceso, como un conjunto de fases y etapas que desembocan en un producto determinado. Hay psicólogos como Wallace, como Rodríguez, etcétera, que han expuesto y han explicado las etapas o fases que tiene un proceso creativo, amplio o corto, que pudiera realmente presentarse. Otros ven la creatividad como un producto creativo, es decir, puede ser característica de una persona, puede ser proceso creativo, pero ellos dicen que para que sea creativo el resultado del producto tiene que reunir ciertas características, ciertos indicadores que hacen que realmente sea creativo. Cualquier producto, cualquier creación no es creatividad y eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Y por último, la creatividad concebida como resultado de un ambiente, de un contexto, es decir, si no hay el ambiente externo en el que el hombre se desempeña, que nos dé las condiciones necesarias para que se produzca la creatividad, esta no va a poder realmente aparecer. Una de estas posiciones es la de Gardner, quien nos habla de las inteligencias múltiples y de las personas creativas dentro de cada una de estas realmente inteligencias. Él hace un estudio comparando con el contexto en el que estos hombres vivían y que les permitió desarrollar su pensamiento creativo. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, algunas de las características que se señalan para las personas realmente creativas. Si todas las personas son creativas, pero algunas tienen el impulso realmente de crear. ¿Quiénes son las que tienen el impulso a crear? Son aquellos que pueden presentar estas características que ustedes pueden observar en la diapositiva que tienen al frente. Es decir, hay que tener una actitud de apertura, hay que ser libre, hay que ser realmente arriesgado, hay que vivir con la ambigüedad, hay que tener sentido del humor, mucha curiosidad, etcétera, etcétera. También aquí tienen ustedes las fases del proceso creativo, el que se conoce y que es el más clásico y el más difundido, el de Graham Wallace, ¿cierto? La creatividad tiene 4 momentos. Primero, el de preparación, es decir, a través del cual el hombre creativo primero se informa bien del área y conoce ampliamente los detalles y maneja información relacionada con el problema que tiene que enfrentar. Una vez que se ha informado bien, viene una segunda etapa que se llama de procesamiento de la incubación, que puede ser corta, puede ser larga, eso lo vamos a ver. Y en tercer lugar, el momento de la eureka, de la salida de la información, que se conoce con el nombre de la iluminación, cuando el hombre encuentra la respuesta que realmente buscaba, y para lo cual existen alguna serie de técnicas para forzar un poco la iluminación. Y la última etapa, que es la de la verificación, es la evaluación de los resultados para saber si realmente este producto es creativo o no. También tenemos la Rodríguez, que tiene etapas
diferentes y en algunas coincide con la de Wallace. Luego, el concepto de creatividad como producto tangible, ¿correcto? Este producto, que es el resultado de la creatividad, no puede ser un producto realmente cualquiera. Para que sea creativo, ahí tenemos un ejercicio que ustedes lo pueden hacer realmente después, con sus alumnos, hay que tener ciertos indicadores. Para que este producto sea creativo, tiene que ser original, tiene que tener pertinencia con el contexto, tiene que tener una utilidad realmente probada, tiene que tener germinalidad, es decir, se tiene que dar opción para la creación de otros productos, tiene que tener su costo, simpleza, permanencia, belleza, elegancia, integración y comodidad, que son algunos de los indicadores que se utilizan para determinar si el producto que se ha creado es realmente creativo. También acá podemos hablar de lo que es el ambiente creativo. Decíamos nosotros que algunos psicólogos sostienen que no puede haber creatividad si el hombre se mueve dentro de un ambiente rígido. Y esto es lo que justamente se tiene que aprovechar para las aulas, de acuerdo a didácticas que generen los sentimientos de libertad, que no sean realmente rígidos, de los cuales el estudiante puede desarrollar su creatividad. De acuerdo a las didácticas que nosotros hemos revisado en las unidades anteriores, pues los modelos didácticos y pedagógicos de tipo instruccional no son aparentes para desarrollar la creatividad. Hay que desarrollar otros tipos de didácticas, otro tipo de ambiente, otras fórmulas, otras estrategias, en donde exista pues todo un ambiente que genere libertad, que respete el desarrollo de las personas y las respuestas, porque todos los estudiantes realmente no son iguales, que le brinde la seguridad y la confianza y transmita vivencias emocionales positivas, aspectos que también, como estamos reiterando permanentemente, vamos a tener que revisarlo. Y tenemos una definición integracionista o conjuncionista de la creatividad. En México, los psicólogos han tratado de construir una definición que realmente integre a las 4 para no estar separados, que es la que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Es decir, el potencial humano integrado por componentes cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, ¿cierto? Que son de tipo ya personal, que son características de la persona, que interactúan en una atmósfera creativa para ponerse de manifiesto generando productos novedosos y de gran valor social, y comunicarlos trascendiendo en determinados momentos en el contexto histórico-social en el que se vive. Con esta definición se pretende unificar los 4 enfoques que hemos visto anteriormente. Y como resultado de estos aspectos que hemos venido desarrollando, existen algunas preguntas realmente finales, ¿no? ¿Hasta qué punto los sistemas pedagógicos responsables de la educación formal se interesan por incorporar la creatividad en el currículum, que es la que a nosotros realmente nos interesa? ¿Existe relación entre la educación y la creatividad? ¿Es esto posible? Pues bien, la didáctica contemporánea viene dando respuestas positivas. Los libros de didáctica modernos, dentro de sus capítulos, están incorporando un capítulo que se denomina la didáctica realmente creativa, en donde primero se dan a conocer las bases teóricas de la creatividad y luego nos desarrollan estrategias a través de las cuales los profesores, de una manera transversal en el currículum, puedan desarrollar indudablemente la creatividad. Esto es un problema también de decidir si lo hacemos a través de todas las áreas del currículum o lo hacemos en forma independiente como una área independiente. A nivel universitario, algunas universidades prefieren hacerlo, desarrollar la creatividad a través de talleres individuales, pero en la educación básica fundamentalmente se capacita a los profesores para que desarrollen la creatividad a través de los contenidos de las diferentes áreas del currículum.
Entre la creatividad y la educación, indudablemente que hay una íntima relación. En el concepto mismo de la educación, César Kuhl, que es un psicólogo que estudia la educación desde el punto de vista social, nos dice que la educación es un proceso activo y creativo de construcción y reconstrucción personal y social. Por lo tanto, la educación, tal y conforme se define en estos momentos como fenómeno social, en el cual el aprender del ser humano consiste en construir y construir en forma personal y reconstruir desde el punto de vista social la creatividad, los fenómenos de la realidad, indudablemente que la creatividad está íntimamente ligada con la educación. Como decíamos anteriormente, también cuando estudiamos las inteligencias múltiples que se desarrollan a través de la educación, en cada una de ellas, pues también se desarrolla el talento creativo en el currículum. Y por último, pues que entre la creatividad y la educación hay una exigencia realmente primordial, porque los estudiantes no se deben solamente dedicar a reproducir la cultura que es asimilada a través del proceso educativo, sino que debemos generar una cultura productiva, es decir, con nuevos elementos que sirvan para el desarrollo del ser humano. Uno de los aspectos que están ligados a la educación son cómo definir las actividades. Con respecto a las actividades, hay autores que nos dicen que estas se pueden clasificar en tres tipos. Actividades creativas en donde existe la libertad plena para que el alumno pueda desarrollar su creatividad. Actividades de efectuación y de fabricación en donde el docente interviene de alguna manera en el control, en el diseño de los objetivos y control de los medios, pero otorgando alguna libertad a los estudiantes. Y las actividades de ejecución, que sí son realmente nocivas para el desarrollo de la creatividad, porque el control de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra controlado y dominado por el docente, es decir, hay una direccionalidad completa desde el desarrollo de los contenidos, la metodología, el uso de los recursos, en donde el estudiante pues adopta una posición netamente pasiva, no brindándole la oportunidad para que él pueda desarrollar su pensamiento creativo. Y por último, uno de los aspectos que se está desarrollando, en el que vamos a incidir mucho a través en la conferencia, con la enseñanza de las técnicas, o sea, la creática, para poder introducir en el aula, es que la creatividad pues más se le vincula con la solución de los problemas. Vamos a entender realmente que es un problema desde el punto de vista creativo, son como todos los obstáculos o barreras que tenemos los seres humanos y que nos impiden realmente lograr los objetivos. También sostiene que estos problemas suelen ser indudablemente relativos, ¿sí? Son subjetivos porque para unas personas puede ser un problema, para otros grupos de personas no puede ser indudable un problema, ¿cierto? Y que los problemas que tenemos en la vida, y sobre todo los de la educación, son problemas estructurados porque la escuela los ordena, los inventa, los crea para poner y estimular el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Y hay problemas que son no estructurados, que son los problemas realmente reales, son aquellos que existen y para los cuales hay que buscar realmente alternativas de solución que no aparecen en los libros ni en ningún otro instrumento. Las formas en que las personas reaccionan a los problemas puede ser por el análisis y por el tipo de respuesta. Cuando una persona reacciona frente a un problema, lo puede hacer de una manera simple o lo puede hacer de una manera completamente compleja y profunda. Y frente al tipo de respuesta, hay quienes son reactivos, o sea, el problema no lo entienden, no lo comprenden y sus respuestas demoran mucho tiempo. Y en cambio hay otros que son proactivos y tienden a dar respuestas anticipadas. ¿Cuál de ellos es mejor? Producto de estas dos, hay una combinación de ambos puntos de vista, como podemos observar. Es la forma en que reaccionan las personas. Si es superficial, reactiva, no es una forma buena de reaccionar. Si es superficial, proactiva, tampoco, porque realmente se pueden cometer errores, ya que el examen es muy tenue, es muy superficial. Si es una forma profunda y analítica, pero lo hacemos demasiado tarde,
tampoco es una forma correcta. A los estudiantes, por lo tanto, debemos llevarlos hacia la forma analítica y proactiva. Es decir, necesitamos crear estudiantes o formar estudiantes que tengan la capacidad para enfrentar los problemas de una manera crítica, analítica y con una gran proactividad. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. Les doy las gracias y el día de costumbre estaremos conversando en la conferencia para desarrollar este tema de la creatividad. Gracias. TELDE DUET, Teleeducación para el Desarrollo. En esta ocasión, estimados alumnos, vamos a culminar el curso de titulación en educación, enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Como está indicado frente a ustedes, la última unidad se denomina Didáctica de la Creatividad. Indudablemente, por el mismo nombre, ustedes estarán deduciendo que se trata de un tema novedoso, innovador, en el campo de la didáctica contemporánea aquí en el Perú. Tal vez no para otros países que nos llevan la delantera en cuanto a las estrategias y a los enfoques modernos de la educación para poder desarrollar la creatividad en el aula. Pues bien, con respecto a la creatividad, en este momento existen, por ser un tema realmente novedoso, una serie de preguntas y muchas más. En primer lugar, ¿qué es la creatividad? ¿Cómo se define? ¿Es importante o no es importante? ¿Se puede enseñar y aprender? ¿Qué la impide? Etcétera, etcétera. Es decir, todavía se buscan respuestas relacionadas con este tema y los investigadores que han irrumpido ya con fuerza en los últimos tiempos sobre la creatividad están tratando de encontrar respuestas para ir creando de esta manera una ciencia que nos permita conocer este fenómeno, este objeto, este hecho, que si bien existe con el hombre desde tiempos inmemoriales, desde que el hombre realmente es hombre, todavía no se le conoce con profundidad. Y así vemos pues que sobre la creatividad existen una serie de creencias o mitos, como por ejemplo, para ser creativo hay que ser totalmente original, es decir, el producto que surge de la creatividad tiene que ser inédito, diferente a todos los que realmente existen dentro del campo. Este es uno de los aspectos, no en forma de pregunta, sino que hay algunos que afirman que para ser creativo tiene que serse 100% original. Otra creencia es que solo los artistas y los científicos son las únicas personas realmente creativas. Esto pues es una creencia, es un mito que se arrastra desde hace muchos años, que no concuerda con los avances que se tienen en estos momentos, que sostienen que todas las personas, sin ser artistas y sin ser realización, que ha incorporado esta capacidad denominada la creatividad, que desde otro punto de vista también se le llama pensamiento lateral, pensamiento irradiante, pensamiento divergente, etc. El tema relacionado con la creatividad va a comprender tres aspectos sumamente importantes y preliminares. En primer lugar, explicaremos las concepciones de la creatividad, es decir, las definiciones de la creatividad. En segundo lugar, los enfoques de la creatividad. Y luego explicaremos qué relación existe entre la creatividad y la educación. Indudablemente que en la conferencia trabajaremos de una manera mucho más práctica sobre temas relacionados con la creática, es decir, el aprendizaje de estrategias y técnicas. Científicos son personas que tienen la capacidad creativa y que como tal, igual que la inteligencia, también es posible de desarrollarse. Se necesita un alto coeficiente intelectual para ser creativo. Esto es lo que se afirma siempre y muchos creen,
Sin embargo, no es verdad, pues las experiencias que se tienen en este momento es que no necesariamente coincide el nivel de inteligencia con el nivel de creatividad. Es decir, que pueden haber personas con un alto coeficiente de inteligencia, pero con una baja creatividad, y pueden haber personas a la inversa con una alta creatividad y un bajo nivel de inteligencia. La creatividad significa producir algo tangible, es otra de las creencias o mitos sobre esta. Es decir, la creatividad tiene que traducirse en un objeto, en un producto palpable, medible